Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de cómo se dibuja la pelvis ocupando las cajas y también quiero profundizar más sobre ese tema del uso de las cajas para hacer estructuras para nuestros personajes. Así que en mi tiempo libre comencé a practicar un poco sobre la estructura base, que vendría siendo los huesos del cuerpo humano, y aquí estoy dibujando una pelvis de manera muy simple para que se pueda entender. Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de dibujar, por ejemplo, el esqueleto. En este caso, el fémur, que es el hueso de la pierna, sale un poquito más afuera de lo que sería la parte superior de la pelvis o la parte más ancha de esta. Y esto ocurre en ambos casos de la pelvis femenina y masculina. No hay mucha diferencia en cuanto a la distancia del hueso de la pierna. También lo voy a hacer de lado para que se entienda un poco. La parte más curva corresponde a la parte de enfrente de la pelvis. Y este círculo que estoy haciendo es de donde sale el hueso de la pierna, o sea, el fémur. Y aquí voy a dibujar un poco la columna, que esta sale de forma curva. Esta zona sería como el final de la columna, la parte de esta, el coxis, y esto de adelante sería la parte de la pelvis que se asoma por el frente, y esta es la parte de la pierna, que sería el fémur. Ahora haré la pelvis con un poco de inclinación para que puedan observarlo. Esta parte sería el coxis, luego sale la columna de esa zona con una curva. Damos la forma a la pelvis en la parte inferior y vemos cómo se asoma los huesos de la pierna por debajo. Y recuerden que el fémur se proyecta un poco afuera de la distancia que tiene el ancho de la pelvis. Es importante conocer la base para poder comenzar a entender cómo funcionan las cajas. Si no tenemos esta base, va a ser un poco difícil entender cómo se usan las cajas, ya que muchas veces por estar queriendo avanzar muy rápido nos saltamos estos pasos que son súper importantes y son conocimientos básicos para poder entender la anatomía y cómo nuestros personajes se pueden mover. Hay muchos factores que influyen en la forma del cuerpo. En este caso estamos solo viendo lo que serían los huesos, pero también están los músculos, está la grasa, y todas estas cosas componen el cuerpo y tenemos que tener un conocimiento básico de cómo esto influye en la forma, porque el cuerpo es completamente curvo. Hay algunas curvas que son más pronunciadas que otras, pero en general el cuerpo no tiene líneas rectas. Nosotros solamente al dibujar podemos llevar a una simplicidad el dibujo que nos permite hacer líneas súper rectas, pero en realidad el cuerpo es completamente curvo, y guiarnos solamente por cajas nos quita un poco de esa forma principal que tiene el cuerpo, que en realidad no es completamente recta. Con el conocimiento previo que tengo, puedo realizar la figura humana sobre esta estructura, pero esto también es un proceso de estudiar y analizar lo que nosotros queremos dibujar. Al entender cómo se estructura desde la base, podemos entender también en cualquier tipo de modificación que tenga la pelvis o los huesos, cómo este se va a comportar a la hora de dibujarlo, porque no todos tenemos el mismo tamaño de huesos, no todos tenemos la misma cantidad de grasa, de músculos en el cuerpo, y esto hace que todos los cuerpos sean diferentes, y a la hora de dibujar esto, entenderlo desde la base es súper importante para poder llegar a hacer todo tipo de cuerpos, incluso poder deformar los cuerpos para crear diferentes tipos de personajes, incluso crear monstruos para nuestras historias. Pero todo esto va de entender la base, y esta semana he estado practicando bastante para hacer este video. Estuve analizando muchas cosas y encontré una manera de poder entenderlo con las cajas y poder analizarlo, y quizás pueda servir un poco para mejorar en este tema a las personas que nos cuesta dibujar quizás las pelvis, las piernas,
y cómo hacer los movimientos para que no se vean tan rígidos nuestros personajes. Entonces ahora sobre las pelvis que dibujé, estoy dibujando las cajas que varios hemos aprendido gracias a los videos de Kim Jung-gi. Y si no los has visto, tienes que ir a verlos para poder avanzar también en este proceso. Como pueden ver, el cubo es una herramienta que nos orienta más que nada. No nos da una forma definida, solamente es una orientación. Para qué lado se está moviendo el personaje o en qué dirección está, en este caso, la pelvis. Hay muchos tipos de figuras que podemos usar para poder generar estas figuras humanas o en realidad lo que queramos hacer. Estas cajas cumplen la función como las rueditas de la bicicleta, las rueditas pequeñas, que por un momento nos van a ser útil, pero luego ya lo vamos a internalizar y luego casi no vamos a necesitar usarlas, a menos que nos cueste mucho hacer una figura que no podamos llevarla a cabo, y podemos recurrir a estas herramientas que nos ayudan a entender. Con esto les quiero decir que los cubos no es todo, es solo una pequeña parte de lo que tenemos que aprender para poder dibujar cuerpos en todas las posiciones que queramos y que al final no sea un suplicio tener que hacer alguna pose complicada, que podamos resolverla súper fácilmente con la mayor rapidez posible, y además que las personas que dibujamos manga necesitamos agilizar los procesos y muchas veces quedamos en viñetas porque no podemos resolverlas o porque son muy complicadas o porque queremos lograr una pose pero que no nos sale. Entonces practicar mucho nos ayuda a que en esas circunstancias nuestro dibujo fluya de manera rápida. Y aquí, como ven, dibujé la pelvis en esta figura, y estas zonas que estoy marcando son partes donde la caja en sí misma no nos da esa información y nosotros tenemos que interpretar con el conocimiento que tengamos previo. Aquí voy a hacer una forma para simplificar la pelvis y poder entenderla de esta manera. Es un cilindro que está cortado en diagonal por ambos extremos y un pequeño cilindro en la parte inferior que nos da como la forma aproximada de lo que vendría siendo la pelvis, para poder entenderla no en la caja sino que como se vería como si fuera una figura en concreto y no como un hueso extraño. Y en esa parte iría el fémur, que es el hueso de la pierna y que tiene más o menos esta forma. Entonces, teniendo este conocimiento, comenzamos a aplicarlo de esta manera. Aquí lo vemos en formas simples. La pelvis suele tener como una forma de corazón, pero lo paso a forma de cilindro para moverlo en cualquier dirección, mucho más fácil que si fuera la forma de corazón. Aquí vemos que la pierna también tiene que sobresalir un poco el hueso hacia afuera de la altura de pelvis, y las piernas siempre van a tener una torsión o un ángulo hacia adentro. Y dibujo la columna para que se entienda un poco mejor. Ahora, teniendo esto en mente, voy a dibujar un cuerpo sobre esta base que nos dice más o menos la curvatura que debe tener el cuerpo. Ahora, hay muchos factores que pueden incidir en la forma: la grasa, la musculatura, todas estas cosas que también debemos estudiar aparte y en conjunto para poder tener mayor entendimiento de cómo funciona cada cosa. Aquí voy a hacer otra estructura usando el mismo cilindro pero desde una perspectiva diferente. Recordamos que el fémur sobresale un poco de la cadera y además que las piernas van en ángulo un poco hacia adentro. Y comienzo a dibujar la figura guiándome un poco por las curvas que esta ya posee. Y yo sé que la estructura, por ejemplo, en el anime es un poco diferente a lo que yo estoy dibujando, pero conocer desde la base el cuerpo humano nos ayuda a después poder llevarlo a una simplicidad a la hora de dibujar, pero teniendo ya todo el conocimiento. Y ahora podemos ver claramente dónde está la cintura,
y la cadera. ¿Cuáles son las partes más delgadas o más prominentes de la silueta? Aprender a tener referencias como la cintura, la cadera, incluso la altura del ombligo nos ayuda mucho a entender cómo se comporta el cuerpo. Y la única forma de entenderlo es practicando y observando. Y tengo dos pelvis, una masculina y la otra es una pelvis femenina. Y estas se diferencian en algunas cosas. Por ejemplo, la pelvis masculina tiende a ser un poco más angosta que la pelvis femenina, la cual suele ser mucho más ancha, y la pelvis masculina es mucho más alta o más larga que la pelvis femenina. Esto no siempre se cumple. A veces las mujeres tenemos la pelvis más alta de lo normal o más baja. Y las piernas también. Las mujeres tienen las piernas un poco más torcidas o con una inclinación hacia adentro mucho mayor que los hombres. Los hombres igual tienen esa inclinación, pero mucho más sutil. Pero esto es importante. La distancia de la parte del fémur, de la cadera, también sobresale de la misma manera que en las mujeres. Los hombres también tienen caderas y cintura. Entonces también tenemos que tener esto en cuenta a la hora de dibujar, porque en estos pequeños detalles podemos encontrar la forma correcta de dibujar y que se distingan uno de otro. Por ejemplo, voy a dibujar una pelvis masculina que es mucho más estrecha y mucho más alta que la pelvis femenina. Y hacemos la estructura base. Voy a usar la estructura simplemente de los huesos y voy a trazar directamente la figura. Hay muchas formas de hacer un cuerpo de hombre, pero estas son las que ocupo regularmente. Idealmente, si practican como la forma que estoy haciendo yo, no es necesario hacer tanto detalle a la primera. Lo importante es dibujar un primer boceto rápido para luego poder trabajar sobre este, pero ya teniendo una base sólida. La cadera, al ser más alta, esto hace que las curvas de la silueta del hombre sean mucho más sutiles que la de la mujer. La pelvis tiene puntos óseos que suelen sobresalir, y estas cosas hay que marcarlas y saber cómo se ven en un cuerpo real. Estos puntos son muy útiles porque nos dan referencia a la hora de dibujar un cuerpo. Y no siempre son visibles, pero es un gran punto de referencia para tener en cuenta. Como pueden ver, he dibujado un cubo, pero no es un simple cubo. Esto es un prisma trapezoidal, que si se fijan, la parte de atrás es mucho más angosta que la parte de adelante y que no es de la perspectiva, sino que está hecho así intencionalmente, ya que el cuerpo no es 100% cuadrado, sino que tiene esta forma un poco de trapezoide si lo miramos desde arriba. Ahora lo que voy a hacer es aplicar todo lo que hemos visto a diferentes posturas. Y como ven, el cubo nos ayuda a darle la dirección que queremos al cuerpo. Cuando todo este conocimiento esté internalizado, ya no vamos a necesitar la ayuda de la estructura base, que sería a lo mejor la pelvis o los cuadrados. Vamos a poder resolver cualquier tipo de pose y casi sin necesitar estas herramientas, ya que si las practicamos continuamente, estas van a quedar integradas en nuestra mente y vamos a poder dibujar todo lo que queramos, a menos que sea muy complejo y de verdad necesitemos utilizar como estas herramientas que son bastante útiles para dibujar. Entonces, mientras tanto que yo estoy resolviendo esto, la idea es que ustedes también puedan practicar un poco en su propio estilo, poder modificarlo, qué les resulta mejor. La idea es poder entenderlo y practicarlo mucho para que esto quede internalizado en cada uno. Yo sé que en muchas ocasiones este proceso de aprender cosas tan técnicas puede ser un poco aburrido,
quizás tedioso, porque a lo mejor nosotros queremos dibujar nuestros personajes, las cosas que imaginamos y todo eso, pero les digo de verdad que aprender la base de todo esto nos va a ayudar a volar a la hora de dibujar, porque ya no nos vamos a detener en cosas técnicas, no nos vamos a detener en errores, sino que vamos a poder resolver las cosas mucho más rápido y nuestros dibujos van a tener mejores acabados. Y no necesitas hacer dibujos demasiado elaborados a la hora de hacer bocetos. Tienen que ser lo más feo posible, como mis bocetos. Mis bocetos suelen ser feos, muy rápidos, cosa de que se vea una forma clara, pero que tampoco me quite demasiado tiempo. Ya habrá después tiempo para arreglarlo, para modificarlo, ver que está mal, pero lo primero es saber plasmar la pose que nosotros queremos hacer. Hay cosas que hay que hacer para poder salir de la zona de confort y muchas veces es hacer poses súper complejas o poses que jamás en nuestra vida se nos hubieran ocurrido para poder practicar y entender y perder un poco el miedo de poder hacer alguna pose extraña y que nos salga mal. La idea es poder aprender de eso y poder seguir avanzando. Como pueden ver, voy a dibujar cómo sería más o menos la pelvis y que encaja perfectamente en este personaje. Y bueno, yo he hecho incluso dibujos de palito para poder hacer el primer boceto de una pose. Y les voy a explicar más o menos cómo podríamos hacer una pose ocupando un monito de palito para poder entenderla. Es súper sencillo, simplemente marcamos más o menos la pose que queremos crear. Las piernas, los brazos, pensando en que la cadera es esta línea vertical que vemos ahí y la parte de los hombros sería la línea horizontal que está debajo del círculo. Entonces comenzamos a rellenar con los cubos, con los cilindros, con los círculos, óvalos y con lo que hemos aprendido hasta ahora de la perspectiva, porque esto se aplica bastante a cada uno de estos cuerpos que están en conjunto. Cada uno tiene una dirección diferente y por eso tenemos que aprender cómo se mueve cada uno de estos cuerpos o cómo se ve en diferentes perspectivas para luego unirlos todos en una figura humana o en cualquier otra cosa. Pueden ser muebles, objetos, casas, lo que sea. En realidad, animales. Podemos usar todas estas figuras entendiendo cómo son los cuerpos. Ahora, no sé si es realmente posible que una persona doble así la cadera, pero así salió el dibujo, así que así es como va a quedar. Como ven, es un boceto, algo simple, algo que no nos lleva mucho tiempo, pero que nos marca ya una estructura y una guía base para poder hacer nuestro dibujo. Y mientras dibujamos y practicamos diferentes poses, les quiero comentar que, bueno, como este canal es un poco de blog también de lo que hago durante la semana, aparte de aprender todo acerca de la pelvis, igual quedan muchas cosas que quisiera aprender, pero un video no alcanza a cubrirlo todo. Así que, ¿qué tema específico les gustaría ver en un futuro video? Si seguimos con la pelvis, las piernas, o seguimos con la mano, ¿qué es lo que nos cuesta más en general? Para ir resolviéndolo poco a poco en futuros videos. Y como este canal es una especie de blog donde voy documentando más o menos mi proceso para convertirme en mangaka, y que el tema de avanzar en este proceso requiere también retroceder a aprender lo básico, porque la verdad es que yo no había profundizado tanto en este tema de la cadera, simplemente lo había visto superficialmente
y de alguna manera ya lo podía entender tanto que observaba las cosas, pero nunca lo vi tan detenidamente. Así que este video me ha servido mucho esta semana para poder aprender esto, que de verdad era algo que estaba pendiente porque tampoco lo dominaba muy bien. O sea, era quizá una parte a la hora de dibujar que me retrasaba, que me costaba mucho tiempo resolver. Entonces la idea es ir analizando nuestro proceso y ver qué cosas nos están atrasando o qué cosas no dominamos bien para poner atención a eso y poder practicarlo, porque es la única manera de poder avanzar. Y también que esta semana estaba con muchas cosas, muchos trabajos atrasados, y al fin he podido ponerme al día poco a poco. Así que espero que esta otra semana, si Dios quiere, poder ya estar completamente al día en todas las cosas que tengo que hacer. Y también les quiero contar que algo súper importante, que no me lo esperaba, de verdad, que el video anterior llegó a muchas personas. Todo gracias a que le dan like, comentan, ven el video. Y otra cosa, que este canal logró monetizar, y esto es gracias a todo el apoyo que ustedes le han dado. En verdad que no me esperaba llegar a tanto, especialmente en el video anterior, que igual tuvo muchas visualizaciones, que en realidad era un video más técnico, aburrido, bueno, igual que este. Bueno, y muchas gracias por todo el apoyo para este pequeño canal. Y leo cada uno de sus comentarios y bueno, intento leerlos y responderlos cada vez que puedo. Ya somos más de 3.200 personas. No sé cómo se ve eso, pero debe ser mucho. Espero que practiquen bastante, observen, investiguen, aprendan de todo lo que los rodea, y también que el conocimiento es poder. Eso lo dijo Francis Bacon. Y si lo aplicamos al arte o a la ilustración, el conocimiento es poder para dibujar y mejorar. Y pongan ojito a esto: no saber lo básico va a limitar mucho tus opciones. Así que sigan adelante con sus estudios y también sus proyectos, que si se puede, se los digo yo, que ni siquiera sé hablar bien. Y la verdad es que este camino puede ser bastante solitario, pero hagamos que no lo sea y avancemos todos juntos. Muchísimas gracias a todos. No tengo idea cuántos bocetos hice para este video, pero fueron igual bastantes. Espero que ustedes hagan aún más que yo para poder dominar completamente esta técnica. Entonces ahora les dejo la tarea de hacer 3000 pelvis en diferentes ángulos, posiciones. Por favor, comenten, denle like a este video, que es bastante largo, bastante aburrido, pero que tiene muchas cosas que nos pueden ayudar a mejorar en dibujo. Así que muchas gracias. Comenten si quieren algún otro video acerca de otra parte del cuerpo o algún tema en específico que quieran escuchar. Y también estoy pensando en armar un Discord para que podamos compartir dibujos y seguir aprendiendo. Todavía lo estoy preparando, así que en el próximo video les voy a dejar el link para los que quieran puedan unirse. Y si quieren, mientras tanto, déjenme sus ideas de cómo podríamos llamarlo. Seguro ustedes tienen mejores ideas que yo. Así que nos vemos en el próximo video. Yoyi te saluda, que estés muy bien.